vamos a darle hoy a percepción y psicología. Y fíjense que, bueno, en estos temas hemos ido avanzando como en un grupo interdisciplinario, diría yo, ¿no? O sea, de que ahora justo que está aquí Gerardo, pues me vienen muchas como conexiones, ¿no? A propósito de ello, porque ya había yo mencionado que hay un grupo numeroso de profesoras y profesores jóvenes que están trabajando temas de retórica o temas de arte y derecho, y que entonces ahí se articulan muchas de estas cuestiones que tienen que ver como con pues la estética, la semiótica, la observación, la percepción, ¿no? Y todas estas ideas que se van conectando, e incluso la psicología. Por ejemplo, tengo un colega con el que interactúo constantemente, justo acaba de publicar esta semana en nuestro blog de literatura y justicia un texto sobre que tiene que ver con la percepción, y él problematiza a propósito del derecho probatorio y el derecho procesal, que es una rama de la argumentación jurídica, ¿no? La argumentación probatoria. Él problematiza sobre el tema de la verdad. Y entonces, él siempre hace como el planteamiento, el título creo que le puso algo así como gnomos, duendes y brujas y otras alucinaciones, una cosa así, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿por qué no? Yo casi le hago como la sugerencia siempre para conectarlo con alguna cuestión un poco más ciudadana o más amplia, ¿no? Para que el tema no sea tan técnico. Y entonces yo le propuse que nos enfocáramos en lo de las alucinaciones. Entonces, pues es un tema que es de psicología, ¿no? O sea, es un tema que tiene que ver con la percepción. Porque lo que estaba planteando es que básicamente el derecho omite este trabajo de verificación o de constatación con la realidad. Hay una clase aquí que vamos a hablar de derecho probatorio, no me quiero adelantar, pero yo les diría que tiene que ver con el principio de inmediatez. Y sí es importante para justificar por qué se tiene que trabajar en un diplomado de argumentación jurídica el tema de la percepción. Porque si el mandato convencional implica que el operador jurídico se acerque, y sobre todo el juzgador, se acerque a lo más posible a la realidad, o sea, esto supone que entonces, en gran medida, el trabajo de argumentación comienza, incluso si lo vemos como una cadena, como un proceso, pues comienza con un acercamiento hacia la realidad, ¿no? O sea, es decir, cómo se percibe la realidad. Ayer problematizamos a propósito de esto y dije que puede haber muchos problemas, conflictos, escollos para acercarse a la realidad, en los cuales el derecho a veces no pone atención, ¿no? O sea, como que lo banaliza, no sé, lo subsube. O sea, como si diéramos por hecho que quien va a argumentar necesariamente tiene la mejor percepción posible. Y me parece que esto, dadas las circunstancias de nuestra generación, no es posible. Decíamos ayer que necesitamos una argumentación 2.0, una argumentación reforzada. Y esta argumentación reforzada incluso llega hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que el decisor, que es una palabra que puede utilizarse, la decisora, quien toma las decisiones en el ámbito jurídico y jurisdiccional, están realmente percibiendo correctamente la realidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces eso supone, ayer lo comentamos, pues que los poderes judiciales garantizan un mínimo, digo un mínimo porque es muy complicado, ¿no? Un mínimo de condiciones para que la percepción sea lo más óptima posible. ¿Sí? O sea, ¿qué es un mínimo de condiciones? Pues dijimos salud física,
igual mínima, ¿no? Mínima me refiero a, pues, sentidos externos más o menos funcionales, ¿no? Funcionales. Es todo un tema, ¿eh? Ahora que estamos hablando de discapacidades, bueno, pues, ¿qué es una discapacidad? ¿No? Y hasta dónde esta discapacidad afecta la percepción y puede afectar el trabajo de toma de decisiones. Es una pregunta legítima. Porque, claro, yo tengo una discapacidad visual, o sea, me quito los lentes, no veo nada, pero obviamente no se compara con quien tiene una discapacidad motriz o quien tiene una discapacidad o enfermedad mental, ¿no? Entonces, el tema de percepción es absolutamente complejo y difícil de abordar, porque pues supone adentrarse en la psique y incluso en el desarrollo psicoemotivo de las personas. Ya entenderán por qué vimos ayer emociones. Psicoemotivo de las personas, ¿no? Es decir, entonces, una persona que en su historia de vida, o sea, ha tenido un trauma o ha tenido contacto con un tipo de violencia, reaccionará de manera consciente o subconsciente o inconscientemente hacia ciertos estímulos del exterior. Esto es interesante porque, por ejemplo, este tema de la empatía o este tema de la perspectiva, por ejemplo, la perspectiva de género, es un esfuerzo para que, por ejemplo, nosotros los varones hagamos lo que Giambattista Vico llamaba introyección imaginativa. O sea, es decir, hagamos un esfuerzo por literalmente pensar como mujer. Y claro, alguien dice, es muy difícil, incluso las propias mujeres, es muy difícil, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque, claro, las condiciones de desigualdad estructurales a las que viven las mujeres hace que el acercamiento con ciertos temas pues les sean más adversos, ¿no? Les sean más complicados. Entonces, fíjense qué interesante, pero la percepción de un varón entre un varón y una mujer puede ser diferente simplemente por el género. Voy a poner un ejemplo típico, ¿no? Y incluso hasta elemental. Quizá muchos de nosotros varones no tenemos problema en general con circular, caminar a ciertas horas de la noche por ciertos lugares o ciertas calles, ¿no? O sea, no nos planteamos el tema de que eso pueda poner en riesgo nuestra integridad física. Quizá, claro, en zonas que son peligrosas, que ya sabemos que asaltan, lo que sea, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. Pero esa sensación de vulnerabilidad o de inseguridad, una mujer la puede sentir con más intensidad por justo las condiciones sociales y estructurales en las que vivimos. Entonces, eso genera que percibamos de modo distinto, ¿no? O sea, a lo mejor el varón que circula por una determinada calle a una determinada hora, pues está viendo su celular, está envuelto en problemas del trabajo, cosas que tiene que atender con la familia. Y en cambio, entonces nuestra percepción será, lo voy a decir, incluso más limitada, ¿no? O sea, nuestra percepción será, si nos dice, oye, pasaste por esa calle y viste si, no sé, o sea, alcancé a ver, o sea, no vamos a ver ni siquiera los coches o no sé si había personas en la calle, quizá sí, quizá no. Pero una mujer irá más alerta y quizá entonces pondrá más atención sobre cosas que a nosotros eventualmente no nos llamaron la atención. Entonces, estas cosas que parecen sutiles, pues obviamente impactan en el derecho. O sea, este mismo ejercicio se puede aplicar se puede maximizar, ¿no? O sea, es decir, se puede llevar hasta extremos insospechados, ¿no? O sea, es decir,
casi cada persona percibiría la realidad de una forma distinta. Obviamente esto supone un reto epistemológico en términos de consensos, ¿no? Es decir, entonces si cada cabeza es un mundo, como explicamos ayer, si cada persona percibe la realidad de forma distinta, entonces, ¿qué hacemos con esfuerzos colectivos en los cuales tenemos que llegar a consensos? Es decir, tenemos que llegar a estar todas y todos de acuerdo que lo percibido es algo objetivo, ¿no? Es algo estandarizado, es algo que podemos, pues, en los que todas y todos estamos de acuerdo que eso sucedió. Bueno, pues esa es una pregunta legítima que se puede resolver, a mí me parece, y esa es una propuesta, a través de un trabajo de argumentación colaborativo, ¿no? O sea, es decir, tú qué viste, tú cómo lo viste. Entonces, entre más personas aporten, es más posible tener una imagen cabal de la realidad. Y por eso es que el derecho probatorio muchas veces insiste en que tengamos más elementos para poder reconstruir un determinado hecho. Entonces, fíjense, en estas poquitas líneas hemos esbozado un montón de problemas, por eso problematizar, cómo la percepción es importantísima para cantidad de cuestiones dentro del derecho. Muchas veces nosotros encontramos ya la percepción atomizada, ¿no? O sea, es decir, en un expediente ya pasó largo tiempo de que alguien percibió una cuestión y la plasmó en algún documento de una manera, ¿no? Fíjense qué interesante, pero incluso las normas son resultados o debieran ser resultados de un trabajo de percepción. Supuestamente alguien percibió algo y lo plasmó en un enunciado normativo que lo convirtió en una regla. Pero olvidamos muchas veces estos procesos. Y cuando digo percibió algo, quizá no necesariamente lo percibió vamos a decirlo así, porque estuvo en contacto inmediato con la realidad. Eso sería ideal, pero no siempre pasa así. Entonces, aquí percibir significa, claro, observar, mirar, incluso en algún punto analizar, entrar en contacto con esa realidad, pero también significa codificar. No sé si me explico. O sea, es decir, esto que la filosofía siempre ha trabajado, ¿no? Categorizar. O sea, lo codificamos y lo pasamos a nuestro CPU, a nuestro cerebro, donde ahí va a tener una calidad. ¿Cómo se hacen estos procesos? La antropología filosófica ha explorado algunos conceptos, ¿no? Pero digamos que la actividad inicial es la observación. Y fíjense, esto daría para un seminario, para otro diplomado distinto, observación. Porque en derecho electoral se habla mucho de observar. Incluso hay una calificación normativa para el trabajo de la observación. Y va resultando fundamental el trabajo de observación para el tema de fiscalización, para el tema de legitimación, para el tema de participación política y ciudadana, porque o sea, eso significa que observé, me consta, me aseguro, ¿no? Y tiene que ver con la argumentación, porque es otra vez retórica, es convencer. Me convencí porque lo vi. Entonces, justo platicando con Valeria Hernández Reyes, que ella es pues interesada en estos temas de observación electoral, decía yo, el potencial que estamos dejando ir con el relacionamiento entre la observación electoral y todas las otras cosas que pudieran
eso, ¿no? Están relacionadas. Y afortunadamente me hizo caso y acaba de escribir en Axis la semana pasada un hermoso trabajo sobre observación astronómica y observación electoral. Porque, bueno, es muy complejo observar el cosmos, ¿no? Observar el universo, observar las estrellas, observar las constelaciones. Pero hay muchísimas metáforas que tienen que ver con esto, ¿no? A mí me gusta particularmente la que tiene que ver con el cine, porque el cine, si uno está consciente, es una herramienta poderosísima que te enseña a observar. De hecho, todas las metáforas que están relacionadas con el cine, pues tienen un ojo, ¿no? O sea, tienen la mirada, ¿no? Siempre es esto, porque además es hermoso pensar y hay muchos ejercicios de esto, que el arte de alguna manera es observar al observador y observar lo observado, ¿no? Como este ejercicio que en su momento hizo Michel Foucault sobre el cuadro de las Meninas de Velázquez. Porque el mismo cuadro de las Meninas es el pintor observándose, pintándose a sí mismo, observando lo que está pintando, ¿no? No sé, cuando se suben a veces ustedes a un elevador que tiene espejos de los dos lados y ven hacia el infinito, ¿no? Cómo se multiplica la imagen. Como decía Borges, los espejos son perversos porque nos multiplican, ¿no? O sea, fíjense, antes de que llegara la idea del clon, ya existía eso, ¿no? Le llaman ejercicio reflejo, ¿no? O ejercicio reflexivo, ¿no? ¿Por qué el espejo es perverso según Borges? Porque te ves tú ahí, ¿no? Te observas tú. Y ahí hay metáforas poderosísimas, ¿no? O sea, tú te puedes observar y de ahí derivar muchos pensamientos y muchas cuestiones, sacar incluso cuáles son tus sesgos cognitivos. Ha habido fenómenos bien interesantes de personas que que en algún momento sufrieron una conmoción, entraron en coma, o estuvieron en estado vegetal algún tiempo, después despiertan y se miran al espejo y el impacto es muchísimo porque los años que pasaron, su mente no los asimila. Entonces, el reconocerse es un trabajo de observación complejo. Pero vean todas las cosas que salen de observar. Y casi, insisto, nadie pone atención en ello. Observar, observarse, observar a los demás, reconocer, reconocerse. No, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la argumentación jurídica y que es poderosa. Porque finalmente, si la argumentación jurídica es comunicación, si la argumentación jurídica es entendimiento, pues ese momento en el que uno observa al otro y el otro te observa a ti, pues es un momento fundacional de la argumentación. Es un momento en donde se establecen relaciones, donde se establecen tensiones. Y que hay muchos elementos subyacentes de tipo psicológico que empiezan a interactuar ahí, incluso cuestiones que están en nuestra corteza cerebral, a partir de esto que llamamos arqueología cerebral, ¿no? O sea, es decir, eso está desde ahí años, que fue evolucionando el cerebro y que cuando te pones delante de una persona te detona muchas cuestiones, ¿no? Eh, te genera muchas reacciones, incluso químicas. Y vuelvo a mi planteamiento. ¿Cuánto de ello tenemos conciencia? A lo de las emociones, ¿no? Sí, yo creo que gran cantidad de ejercicios de la literatura, del cine, de las artes, tienen que ver con esto, ¿no? Sobre todo en temas como, pues, por ejemplo, el enamoramiento, el amor, ¿no?
O sea, cuando esto de hacer clic con una persona, de acercarte con una persona y tener como la predisposición para recibir los estímulos que vienen de esa persona de manera un poco más libre, fluida, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, pero es tremendo esto, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención y aquí hago una conexión rápida con la obra de Saramago, ¿no? Saramago escribe ensayo, ensayo de la ceguera y lo conecta con ensayo de la lucidez. Y podríamos hacer un taller solo relacionar estas dos obras sin adentrarnos en su contenido. En ensayo de la ceguera, Saramago plantea una pandemia, un virus que deja ciegas a las personas y cuenta la historia pues de un grupo en donde una de esas personas pues, tiene que fingir que no ve para pues, sobrevivir, digamos, a todo. Pero ¿cómo se dan las tensiones de poder en un grupo de ciegos, ¿no? O de personas que han perdido la vista? Y en ensayo de la lucidez es una historia electoral. Entonces, por eso digo, solo conectarlas también, porque hay algo detrás. ¿No? Saramago nos está diciendo cuántas cosas que tú crees que ves, en realidad está ciego y viceversa, porque parece que a veces perder la vista maximiza o potencia otros sentidos. Entonces, yo con esto diría vista y observación y percepción son cosas distintas. Hay quien puede percibir sin ver. ¿No? Y entonces de ahí tendríamos que jalar el hilo. Por ahí hay otra película con Ewan McGregor donde esto todavía se lleva más radicalmente porque las personas van perdiendo todos sus sentidos. Y entonces cómo se empiezan pues eso, a acompañar pues, para evitar de alguna manera extraviarse o sufrir algún daño en su integridad física, ¿no? Pero bueno, estos ejercicios son interesantes porque de alguna forma nos permiten deconstruir o criticar estos sentidos, ¿no? Yo ayer quería hablar de los sentidos internos, que ayer solamente los mencioné, pero que es importante eh, exponerlos un poquito más para entender por qué la percepción puede llegar a ser tan compleja. Me apoyo, digamos, en la teoría clásica de la antropología filosófica, pero pues hoy hay quien habla hasta de 11, 12 sentidos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Pero digamos los que son los ortodoxos, ¿no? Entonces, el sentido interno de la memoria. El sentido interno de la memoria pues funciona para que esta codificación a la que me refería antes se quede ahí archivada, ¿no? Entonces, pues tú recibes un estímulo y dices, bueno, me fue así, me fue bien, me fue mal, lo que sea. Bueno, ahorita lo ligamos y se queda ahí para poderlo utilizar esa experiencia, ese saber empírico en un futuro. Junto a la memoria, pues tenemos la estimativa o cogitativa, ¿no? La estimativa hace eso, valora esa experiencia y le da una calificación, ¿no? Dice experiencia agradable, experiencia desagradable, experiencia evitar, experiencia que te ayuda a generar un tipo de reacción, ¿no? Entonces ahí van enlazados. Luego tenemos la imaginación, que me encanta este sentido. Yo digo que es el sentido más utilizado en el derecho, pero el menos estudiado por la filosofía del derecho, ¿no? Es increíble, pero, o sea, todo el tiempo el operador jurídico está imaginando. Y digo yo siempre de broma que
a quien hace sentencias se le llama proyectista. O sea, proyecta, imagina, ¿no? Todo el derecho probatorio fundamentalmente se basa en la imaginación. Esto que ya hablamos del principio de inmediatez es imaginación. O sea, ¿y qué significa la imaginación? Es un ejercicio en el cual, echando mano de las imágenes que están en la memoria, nosotros recreamos o construimos una realidad verosímil o inverosímil, puede ser, pero, o sea, que nos sea útil para justamente reaccionar, ¿no? Entonces, hoy estamos justo, digamos, en una especie de shock, vamos a decirlo así, porque la inteligencia artificial está haciendo eso, imaginar por nosotros, ¿no? Entonces, corremos el riesgo justo de una crisis pues eso, de creatividad, porque entonces ya la tecnología va a hacer ese trabajo por nosotros, ¿no? Entonces, la imaginación es sumamente importante en el derecho y hay que aprender a conocerla y a utilizarla. Y vuelvo a mi planteamiento. El cine ayuda mucho para esto, porque el cine te plantea escenarios ficticios que te ayudan a experimentar, como dicen, en cabeza ajena. O sea, ¿qué es la eficacia del cine? Tú puedes vivir incluso una muerte sin morir. ¿Me explico? O sea, el cine te ayuda a empatizar, a sensibilizar, a recrear, a imaginar una situación. Y puede ser muy útil para diversas cuestiones. Entonces, es solo, la idea es poder estar alerta y poder estar conscientes digamos, de ese impacto audiovisual para poderlo procesar adecuadamente, ¿no? Entonces, con esto tú puedes tener en la memoria imágenes de cosas que viviste o imágenes que viste que otras personas vivieron. ¿Ya vieron el episodio 1 de la temporada 6 de Black Mirror? Sí, Gerardo dice que sí. Está buenísimo. Te vuela la cabeza por eso. No se los voy a spoilear, pero es justo eso, ¿no? O sea, es decir, esto de los espejos que se van multiplicando, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas de las que no hacemos o decimos, pues empezaron hace mucho? O sea, alguien las vivió y después las narró, las contó alguien más y después de ahí solo ha sido, ¿cómo vamos a decir? Repeticiones, ¿no? Repetición de la narración de la experiencia que alguien vivió. Y lo interesante de esto es que, bueno, pues siempre podemos volver a vivir esa experiencia si nosotros queremos, ¿no? O reminiscencias también dice, ¿no? Que hay cosas que están ahí ancladas en la memoria justamente. Entonces, imaginación, memoria, estimativa, y luego vamos con un sentido bien interesante que es el sentido común. El sentido común, como su nombre lo indica, hace un trabajo de condensación, un trabajo de filtro, un trabajo de síntesis, y su función es, yo le llamo así, lanzar o generar un informe preliminar. O sea, recoge lo que dice la imaginación, recoge lo que dice la memoria, recoge lo que dice la estimativa y dice, ahora te conviene actuar de este modo. Entonces, por eso es que decimos, esta persona no tiene sentido común, ¿no? Porque no hizo esa labor de sintonizar sus sentidos, de entender la realidad y de producir una respuesta adecuada o coherente. Hay otra acepción de sentido común que es lo que la mayoría haría en ese caso. Pero si se fijan, es algo similar a esto que estoy diciendo. Es decir, que las dos acepciones se tocan de alguna manera, ¿no? Porque otra forma de comprobar que digamos, que es la otra acepción de sentido común, es que es lo que comúnmente hace la gente, ¿no? Que
tienes equilibrio emocional, ¿no? O intelectivo emocional, ¿no? La mayoría de la gente llega a la misma conclusión cuando se pone delante de ciertos estímulos. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo que es muy, muy elemental, ¿no? Un callejón, un perro al fondo, mostrando los dientes en posición pues eso, de ataque, de abalanzarse, nosotros enfrente, y entonces se detona todo este ejercicio que dije, ¿no? Vista, olfato, incluso puedes llegar a oler al perro, y se eriza la piel. Y entonces, si tú tienes en tu memoria, ya has sufrido un ataque o has visto un perro en una posición similar, entonces te imaginas lo que va a pasar. De manera inmediata, valoras eso como peligroso y tratas de actuar. El sentido común, a algunos les dictará correr, a algunos les dictará tomar algo para protegerse, a algunos los congelará. Y después podríamos discutir cuál es la mejor opción de todas esas que expliqué, pero ojo, que también tienen que ver las circunstancias. Hay algo que tomar para defenderse, a lo mejor no. La salida del callejón es larga, quizá correr no sea la opción, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de este ejercicio, ¿no? O sea, al final de cuentas, las circunstancias cuentan mucho, las circunstancias son determinantes y la decisión que tomemos pues va a ser fruto de todo ese ejercicio valorativo, ¿no? Alguien que no tiene sentido común, pues a lo mejor justo eso, lo manda a volar todo y o sea, se tira delante del perro, ¿no? O se pone en posición de ataque, ¿no? Para molestarlo más. Entonces, a ver, vamos a leer este comentario. Dice, entonces, si cada quien desde una acción diferente, entonces ya no es común el sentido. Sí, es que tiene esas dos acepciones, ¿no? O sea, común porque acomunan los otros sentidos. Y común porque normalmente quien hace ese ejercicio llega casi siempre a las mismas consideraciones o a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, tiene esa particularidad porque normalmente nosotros como personas, como individuos, estamos constantemente espejeándonos con el resto, ¿no? O sea, ¿qué harían los demás en esta situación? Y luego dice, bueno, yo justo voy a hacer lo que no harían los demás. Lo que dicen, pensar fuera de la caja, romper el molde, ¿no? Todas estas cuestiones, o sea, es decir, voy a hacer algo distinto, ¿no? A lo que comúnmente las personas harían. Entonces, eso de común, sí, efectivamente se vuelve vago, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, es la descripción, como les decía yo, estandarizada que hace la antropología filosófica. Hay una cosa, ahí hay varios filósofos, ¿no? Dewey, es uno de ellos, que han estudiado el sentido común como un elemento filosófico. Sí, adelante, Aldo. Podríamos, no sé usted si lo toma en consideración, lo ve desde esta perspectiva, pero ayer veníamos hablando de la perspectiva de la neurociencia o de la psicología, que hoy también lo menciona. Por ejemplo, Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, lo reduce a solo dos, ¿no? Dice, o sea, el sistema 1 que actúa instantáneamente y el sistema 2 que nos lleva pues por cálculo, por metodología, por un poco más de un procesamiento más difícil. Entonces, no sé, desde la perspectiva, ¿cómo chocan estas perspectivas? O una se nutre a otra o no lo sé. Sí, bueno, entonces perspectivas filosóficas, ¿no? O sea, te refieres a que
cada una de estas perspectivas le asignan a los sentidos internos distintas funciones o facultades y que hay perspectivas que hablan de muchas más facultades. Es cierto, ¿no? Y que las neurociencias están descubriendo también que ciertas actividades se pueden como identificar, ¿no? Actividades cerebrales. Y que entonces tú puedes decir, ah, mira, estos estímulos ayudan más a la gente que estos otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hemos aprendido que si tenemos que controlar el estrés, pues hay una serie de aromas que pueden favorecer, o hay una serie de sonidos que pueden favorecer también eso, ¿no? Y eso es interesante. E incluso me voy a poner todavía más esotérico. Hay perspectivas que dicen que nosotros podemos llegar incluso a entender a las demás personas a veces sin siquiera escucharlas directamente, ¿no? Que hay como una especie también de sintonía, inclusive sin leer su lenguaje corporal, ¿no? O sea, que hay una cuestión que todavía no llegamos a comprender. Que alguien dice, a lo mejor tiene que ver con procesos bioquímicos, pero me dices, ¿cómo me cayó bien esta persona? ¿No? O sea, ¿cómo hice clic de inmediato? O al contrario, ¿no? ¿Cómo me cayó gordo? No puedo ni siquiera verlo ni escucharlo, ¿no? Entonces, y que incluso a veces, por eso digo esotérico, porque dicen, o sea, es tal el entendimiento que llegan a coincidir en procesos, ¿no? Pero ¿cómo, no? O sea, yo viví de niño lo mismo que tú y no sé qué y tal. O sea, entonces estamos en pañales, la verdad, en el tema del conocimiento del cerebro, pero sí efectivamente podría ser lo que tú dices, que las distintas perspectivas tengan una parte de la verdad sobre lo que sucede. Lo que entiendo es que además, por un lado va el estudio del cerebro como un órgano, pero por otro lado va el estudio de la mente. Y el estudio de la mente es algo mucho más complejo y necesariamente multidisciplinario. Porque, bueno, de hecho ese es un planteamiento que toda la historia de la filosofía ha sido bien polémico, ¿no? Si la mente radica solo en el cerebro, pero lo que los estudios han demostrado es que parece que no. O sea, incluso nuestra concepción, o sea, la concepción del yo, de quién soy yo, radica en todo el cuerpo. O sea, la mente no estaría solo en el cerebro, sino que la mente se conectaría con todo nuestro cuerpo. Y bueno, y ya de ahí hay como una rayita, porque dicen, bueno, incluso la mente trasciende el cuerpo. Pero esto ya es más complejo, ¿no? O sea, es decir, cómo tenemos la capacidad, digamos, hasta de, pues sí, de desplazarnos, dejando el cuerpo, ¿no? O sea, no quiero decir viajes astrales, ¿no? Pero, o sea, que sí somos capaces de hacer como este ejercicio de, pues, de desplazamiento, no sé cómo diría, pues porque la mente tiene esta capacidad, ¿no? Estamos en pañales, definitivamente. ¿Sí? ¿Qué decías? Proyecciones. Sí, proyecciones y todo esto, ¿no? Miren, yo la verdad, justo porque soy muy curioso, leo de muchas cosas en estas cuestiones fronterizas, ¿no? A veces incluso paracientíficas, pero porque yo sigo teniendo muchas dudas. Les pongo el ejemplo que a mí me parece como demostrar que, o sea, que nos falta mucho camino para entender muchas de las cosas que tienen que ver con la mente, ¿no? Los sismos en México. Es un tema bien polémico, pero me encanta ponerlo, ¿no? Porque no hay respuesta, ¿no? Por eso. Porque tú dices, a ver, es que está rarísimo que casi siempre que hay un simulacro hay un sismo, ¿no? Punto número uno, ¿no?
hay una relación lógica, no hay una forma en que la ciencia lo explique. Lo mismo como explicar que un sismo se haya repetido en el mismo día en el que otro sismo se había dado, ¿no? Entonces, la ciencia dice, no hay relación, es una coincidencia. ¿No? Por tema de científico y de probabilidad es casi imposible, ¿no? No sé en cuántos billones incluso de posibilidades, ¿no? Que se da. Ok. Y ya, o sea, lo dejo lo dejo de analizar y ya, porque la ciencia lo dice, ¿no? Y tú dices, bueno, pues yo intuyo que sí debe haber una relación, ¿no? No sé en qué, cómo o por qué, pero si no conocemos el potencial de la mente, y con esto no quiero decir que porque todos lo pensamos, entonces dio el sismo, no, porque ese era el planteamiento, ¿no? Pues es que estábamos todos justo en el simulacro pensando en eso y dicen estas teorías, ¿no? Generándose tantas energías que de alguna manera nosotros lo provocamos, ¿no? Pero no sé si me explico, o sea, no estoy cayendo en esa, no digo esa es la explicación, pero del otro lado no hay explicación. Es el punto, ¿no? Debe haber algo en medio. No sé, pero bueno, eso es muy raro. Yo creo que en algún momento alguien nos explicará y nos dirá, sí había una razón, ¿no? La razón es esta, ¿no? Pero yo de alguna manera me mantengo, digamos, abierto. ¿No? Porque además está tan polarizado esto que si entonces no aceptas la postura científica, entonces estás como en otro grupo de personas que, ya sabes, te ponen, ¿no? Que creen que la Tierra es plana, que las vacunas no sirvieron, que no sé qué, o sea, ya te clasifican, cuando en realidad que hay muy, muchos fenómenos de lo humano y de lo social que no llegamos a entender y que eventualmente tendríamos que explorar porque eso supone pues justo avanzar en temas que nos podrían hacer vivir mejor y poder entendernos mejor. Ese es lo que quisiera yo decir. Pues porque entrar en el tema de la percepción es entrar en ese tema, ¿no? ¿Por qué percibimos la realidad? ¿Y por qué hay personas que perciben mejor la realidad que otras? ¿Y por qué hay personas que perciben cosas que no están incluso como en la realidad explícita? No sé si me explico, ¿no? O sea, esto no es esoteria, esto es real, ¿no? O sea, las mujeres, por ejemplo, tienen más desarrollado sentido del olfato que nosotros. No sé si les ha pasado que no, es que güey, esto, no, te lo juro que no. ¿Pero por qué? Porque justo su desarrollo cognitivo les ha llevado ahí. O sea, necesitaban desarrollar el olfato pues para identificar algunos alimentos, para cumplir con algunas de las cuestiones y esto es interesante, que socialmente sí y por rol se les había asignado, pero que eso hizo que su cuerpo se adaptara a esas condiciones y pudieran hacer ciertas cosas, ¿no? Ahora estamos justo en una discusión y seguro en un tiempo, pues también habrá varones que desarrollen esa capacidad porque tendrán que afrontar esos roles o ejercicios que la propia sociedad les está estableciendo. Entonces hay una relación ahí, ¿no? Y bueno, entonces eso no es esoteria, que hay una persona que llega a percibir más cosas. Les decía yo, entonces eso tiene que ver incluso con la observación, ¿no? Y las series de televisión están llenas de esas referencias y me encanta, ¿no? Porque entonces alguien dice, está oliendo a humo, ¿no? Hay un incendio cerca, ¿no? Y entonces eso le hace reaccionar más rápidamente que quien ¿no? No llega a oler o no llega incluso a poner atención en ese olor particular, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas, siempre que vamos a hacer un ejercicio, no sé si ya alguien ha estado conmigo, hemos hecho esos ejercicios,
el del homicidio, el otro es el de los basquetbolistas, ¿no? No hay nadie aquí que... ¿Sí? ¿A Gerardo ya te tocó? Ah, bueno, ahorita lo vamos a hacer. No. Y a propósito de percibir las cosas, ¿no? Y de estas cosas de percibirlas en común. Tengo una anécdota justo sobre una película que les recomiendo ampliamente que se llama El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, de Campanella, basado en una novela, ganadora del Oscar a mejor película en lengua no inglesa, que es como la llama la academia, en el 2010, trata sobre un funcionario judicial, ¿no? Un secretario, que, que de alguna forma se obsesiona, esta es la palabra, ¿no? Se obsesiona por una fotografía que vio, ¿no? Ha asistido a muchas inspecciones judiciales, pero esta le conmovió. Es el asesinato de una chica joven al cual va él a una escena del crimen, pero le llama la atención las fotografías que ella tiene ahí, ¿no? Y entonces eventualmente esto le detona, por eso se llama El secreto de sus ojos, porque la metáfora es sobre percibir, sobre observar, sobre la mirada, ¿no? Él se entrevista con el esposo de ella y ven en la mirada del esposo también, pues como si le hubieran quitado la vida a este señor, ¿no? Entonces ve una mirada perdida, tal. Entonces se obsesiona este servidor público con eso y entonces empieza a buscar la verdad. O sea, quiere llegar a saber quién asesinó a esta chica y el sistema quiere descartarlo rápido, le endilga ahí el homicidio a unos albañiles que estaban por ahí, pero él insiste en seguir, ¿no? Y entonces, mirando un álbum de fotos, se da cuenta que hay una persona que en todas las fotografías observa a la chica, pues de una manera particular. Y entonces él dice, es que está raro, está raro, está raro, está raro. Y entonces lo empieza a investigar y cuando va a hacerle una pregunta, pues, él se da cuenta que está huyendo. O sea, entonces dice, no, pues esto es sospechoso. Y entonces empieza como una cacería de este personaje, solo porque miró esas fotos donde él observaba de una manera particular a esta chica, ¿no? Siempre está como esto de la percepción, ¿no? Pero uno puede decir, es que no es solo que miró esas fotos, miró a la chica, miró las fotos de la chica, miró después o sea, las fotos contemporáneas, las fotos antiguas, estuvo en contacto con este señor y entonces alguien dice intuición, ¿ven? De hecho, en esa película se habla mucho de eso, intuición a nivel de argumentación jurídica, intuición. Úchale, es que nadie habla de ese tema en argumentación jurídica, pero ¿cuántas veces no dice uno, es que me late, ¿no? Que es por aquí, es que creo que es esto, ¿no? ¿Cuántos jueces o secretarios no van a utilizar la intuición y no se lo dijeron a nadie? Entonces, ¿por qué no explorarlo? O sea, ¿por qué no seriamente decir la intuición consiste en esto, se realiza así? Puedes incluso estar más consciente y trabajarlo, ¿no? Como cualquier otra facultad humana. Pues, tú puedes imaginar mejor, tú puedes observar mejor. Es un ejercicio que además está a la mano de cualquiera de nosotros. O sea, había un amigo que salía al parque, se sentaba en una banca y empezaba a asociar gestos con actitudes y acciones. No, potencialmente eso sería un ejercicio muy benéfico. Tú llegas a una sala de audiencias, llegas a un despacho a trabajar con tus colegas, estás frente a un cliente. ¿No te serviría mucho conocer lenguaje corporal? Yo creo que sí, ¿no? Y entonces ya sabes que quien se cruza de brazos, pues está en una actitud de no escucharte, ¿no? Se está aburriendo con lo que dices, ¿no? Entonces, bueno, pues son elementos que están ahí
desde hace mucho tiempo en nuestra corteza cerebral y que pueden generar un lenguaje que nos permitiría desviar la conversación por otro lado, atacar la conversación de un modo, ¿no? Y entonces resolver conflictos de manera más rápida. Yo creo que es un área de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, en esta película del secreto de sus ojos, hay otro elemento que mete el director, ¿no? Es la pasión, ¿no? Porque para poder ya finalmente dar con el homicida, porque no tienen otra manera, el amigo del secretario le explica a él que lo único que nos distingue, lo único que nos hace distintos a cada uno es la pasión. Dice, por ejemplo, tú tienes una pasión por la justicia, que está preciosa esa parte, ¿no? Están en una cantina, porque él es un borrachales. Lo hace además este actor Darín hace al principal y este otro actor, Franchella, que es un comediante argentino, hace al borracho, ¿no? Y entonces dice, yo tengo una pasión por el alcohol. Veme, he perdido a mi esposa, a mi familia, no sé qué, y sigo aquí. Casi podríamos decir rayar en un vicio, ¿no? Pero dice, o sea, esto es lo que me gusta, estar aquí con estos señores y le dice, mira, otro borracho que está ahí en la cantina, ¿no? Dice, cuéntanos del fútbol, ¿no? De un equipo de fútbol. Entonces le empieza a dar datos precisos, Entonces se dan cuenta que la pasión del presunto homicida es ese equipo de fútbol. Y entonces la forma de agarrarlo es yendo al partido de fútbol, donde estará seguramente, ¿no? Porque nadie puede renunciar a su pasión. La percepción está antecedida de las pasiones. Nuestras pasiones nos condicionan socialmente, ¿no? Porque aquí todos estamos por la argumentación jurídica, pero como es viernes, terminando la clase, cada uno atenderá a su propia pasión. Y eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno porque, o sea, es bueno saber y entrar incluso, o sea, saber hasta dónde puedes desahogarte, desbocarte con esa pasión, ¿no? Entonces, bueno, ahí se van entremezclando esos elementos y ya no les platico más de la película. Es una película que me parece de visión obligada para quien estudia el derecho. O sea, yo sí la pondría entre las 10 películas indispensables para el estudio del derecho, ¿no? Porque la otra pasión que tenía él era por su jefa, ¿no? El secretario estaba enamorado de la jefa. Bueno, y la jefa un poco de él también, pero justo no se atreve, ¿no? Está bonita la película, ya verán ustedes. Bueno, entonces la percepción tiene que ver con todo esto, ¿no? Y vamos entonces a adentrarnos un poquito en lo que es el condicionamiento social. Aquí ahorita justo salió la pregunta, justo desde ayer venimos también trabajando. Pues entonces cada mundo es una cabeza, si cada quien percibe distinto, si cada quien tiene una pasión distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a consensos? Vamos a ver esta. Sí. Vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Es muy divertido, os lo prometo. Mira, podéis sentaros a estudiar o podéis jugar, pero no podéis salir hasta que suene la campana, ¿vale? Esto se llama el juego de la raya. Voy a haceros una pregunta. Y si os sentís aludidos, pisáis la raya y luego os apartáis hasta la siguiente pregunta. Fácil, ¿no? Sí. Primera pregunta. ¿Cuántos tenéis el nuevo disco de Snoop Dogg? De Snoop Dogg, esta tía flipa. Muy bien, atrás. Siguiente pregunta. ¿Cuántos habéis visto Los Chicos del Barrio?
Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos vivís en viviendas protegidas? ¿Cuántos conocéis a alguien, un familiar o amigo, que haya estado o esté en el reformatorio o en la cárcel? ¿Cuántos habéis estado en el reformatorio o en la cárcel el tiempo que sea? ¿Cuentan los campos de refugiados? Tú decides. ¿Cuántos sabéis dónde conseguir droga ahora mismo? ¿Cuántos conocéis a alguien de una banda? ¿Cuántos sois de una banda? ¿Qué dice? Está bien. Ha sido una pregunta estúpida, ¿verdad? Sí. Está prohibido ser de una banda en el instituto. Pido disculpas por preguntar. Fallo mío. ¿Has visto? Vale. Ahora voy a haceros una pregunta más seria. Pisad la raya si habéis perdido algún amigo por la violencia callejera. Quedaos en la raya si habéis perdido a más de un amigo. Tres. Cuatro o más. Bien, quiero que rindamos respeto a esas personas. Estéis donde estéis, decid sus nombres. Arthur, Jimmy, Francis, John, Robert, René, Brent, Alfred, Kate, Billy, James, Tom, Alfred, Jason, William. Sam. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, digo, es una escena muy famosa de una película que se llama Escritores de la Libertad, por si la quieren buscar, con Hilary Swank, que tiene esa capacidad de escoger buenas películas o buenas tramas, ¿no? Y aquí esta película está basada en hechos reales. Eso pasó en una escuela de los Estados Unidos. Un grupo verdaderamente difícil, donde había pandillas, donde había pues eso, muchas rencillas, odios, y entonces a esta profesora se le ocurre este ejercicio y claro, podemos darnos cuenta que a pesar de nuestras distintas percepciones del mundo y de nuestras pasiones que finalmente condicionan esas percepciones, siempre haciendo preguntas correctas es posible encontrar proyectos comunes. O sea, vean el potencial de este planteamiento, de este ejercicio, en términos de Estado, ¿no? Es decir, si quisiéramos construir una comunidad política, una organización social, ¿cómo podríamos hacer para que esa diversidad coincidiera en proyectos comunes? Y eso me parece al final tiene que ver con argumentación y tiene que ver con sistema electoral, ¿no? O sea,
¿Cómo construimos una semántica, una gramática que permita esas conexiones, que permita sumar las pasiones distintas en un proyecto común, ¿no? Creo que es algo que podríamos ir pensando y que en su momento se le encargó, se le recomendó a la argumentación jurídica y que después la argumentación jurídica perdió como esa vocación. No sé si me explico, ¿no? O sea, perdió esa capacidad o ese sueño, ese ideal o ese anhelo de lograr proyectos comunes, ¿no? Entonces, la percepción tendría que ser no un pretexto para que la gente se disgregue, ¿no? Para que la gente se haga más egoísta. Tendría que ser un pretexto para asociarnos, un pretexto para entendernos mejor, ¿no? Entonces, aquí ir pensando como propuestas, como temas que pudieran generar un ambiente argumentativo, por llamarlo así. Sí, un ambiente, ahora que siempre hablamos de ecosistema, ¿no? O sea, un ecosistema que permita que la argumentación, en lugar de desunirnos y pelearnos, nos haga colaborar en proyectos comunes, ¿no? Ese sería pues, un poquito la idea a partir de este video. Ahora vamos a hacer ejercicio de percepción. Así estaba. Bien. Buscando el ejercicio de percepción. Ya lo encontré. Ah, pues está. No sé por qué me manda. Tendría que entrar. Ah, aquí está YouTube. Vamos a ver este ejercicio de percepción. A ver cómo les va. ¿Listos? ¿Sí? Vamos. A ver, aquí me paro. ¿Cuántos pasos contaron? Si quieren, abran sus micros. Muchos, doctor. Ok. 11, pero se interrumpió en un momento. 10 pases. 10, 11, ok. Va. Perfecto. 14 pases. El gorila interrumpió el conteo ahí. Ah, bueno. Ah, eso es. ¿Vio algo más? Ya tú dices que un gorila. Changoleón o un gorila, como lo quieran llamar. El Donkey Kong ahí. Ok. Entonces. Miren. Entonces, ¿todos vieron al gorila o no? Sí, ya casi al final. ¿Sí? ¿Hay alguien que no vio al gorila? A ver, veo a... ¿Sí? ¿Todos lo vieron? Sí, ah, bueno. Bueno, está bien porque justo ese es el ejercicio, ¿no? Cuando nos piden que nos concentremos en algo y entonces perdemos de vista otra cosa.
Entonces, esa es justo la idea de hacer una visión holística, ¿no? O sea, de tener una visión integral, que a veces nuestro cerebro hace que nos concentremos en una cosa y no veamos otra, ¿no? Vamos a ver otro ejercicio similar. De todo para todos, con hasta 50% de descuento en cientos de restaurantes cerca de ti. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Este está más difícil, ¿no? Sí, es más difícil ver todos los cambios, ¿no? Incluso, no sé si alguno de ustedes los vio, pero a veces ni siquiera uno, dos o tres es difícil, ¿no? Porque estás más pendiente de la historia, ¿no? De lo que te están contando, pero ya que te lo repasan, dices, pues sí, hay unos que son muy evidentes, ¿no? Sobre todo las cosas que traen en las manos, ¿no? A lo mejor bueno, incluso el tipo que está ahí pues es otro tipo distinto, ¿no? Entonces, nada más es como para poner en evidencia lo difícil y complicado que es observar y cómo pues también el que nuestro cerebro para temas pues eso, de supervivencia, para temas de adaptación social, prefieran poner y enfocarse en atención en algunas cosas, pues es normal. Entonces, y aquí quizá la recomendación, ¿no? Es pues cómo evitamos que ese tipo de concentración de alguna manera no genere lo que la psicología llama sesgos cognitivos, ¿no? O ruido también ahora le llaman, ¿no? O sea, es decir, que de alguna manera no podamos integrar otro tipo de información, otro tipo de estímulos que podrían ser útiles para una mirada más amplia de los problemas. Entonces, es decir, puede que yo me haya concentrado en una cosa, pero a veces es muy importante tener la mente abierta y considerar que hay otras posibilidades y quizá otros elementos que estoy dejando fuera para poderlos integrar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo juega un papel importante en la percepción, la concentración y enfoque sobre una cosa y también a veces ampliar la mirada? Hay un ejercicio distinto en una escena con Matt Damon sobre un campo de golf y Will Smith, ¿no? Que justo se llama así, campo de concentración, porque él le dice que, pues vamos a verla. No, perdón, para que no le esté yo contando aquí, ¿no?
Compartir. Ahí va. Ah, sí. Es el mejor juego que existe. ¿Verdad, Cardi? Sí, señor. Y el mejor juego de todos los tiempos. Es uno y la bola. En completa soledad. Oye, Creo que ya es hora ¿hora de qué? de que usted vea el campo. ¿El campo? Yo veo el campo. Tiene como 440 yardas de largo. Hay una pequeña bandera roja en el límite y está 12 jugadas adelante de mí. No es eso. Si usted viera el campo, no estaría machacando esa pelota como si cortara maleza del jardín de su casa. Ya dame ese palo. Perdón por decírselo, siga cortando la maleza. De acuerdo, ¿qué es el campo? Fije su mirada en Bobby Jones. Vaya tiro que me espera. Sí, despejen el lugar, despejen el lugar. Que tenga suerte, Bobby. Mire cómo practica el balance. Casi como si buscara algo. Luego lo encuentra. Y trata de tomar posición justo en el medio. Siente ese enfoque. Y tiene muchos tiros entre los que puede elegir. Globos, topeados, hooks. Pero hay un solo tiro que está en perfecta armonía con el campo. Un golpe que es su auténtico tiro. Y ese tiro va a elegirlo a él. Hay un golpe perfecto que por allí anda tratando de encontrar a cada uno de nosotros. Solo no debemos estorbarlo. Hay que dejar que él nos elija. Míralo, está en el campo. ¿Puedes ver esa bandera? Es un dragón que tendrás que matar. Pero si miras con ojos soñadores, verás el lugar en el que las mareas y las estaciones y el giro de la tierra finalmente se reúnen. Y todo lo que existe se convierte en uno. Y debes ver ese lugar con los ojos del alma, Juno. Solo con los ojos del alma. Búscalo con tus manos, pero no pienses en ello. Siéntelo. Tus manos son más lúcidas que tu mente. Pero yo no puedo llevarte ahí. Solo espero poder ayudarte a encontrar el camino. ¿Estás tú? ¿La bola? El campo. ¿Esa bandera? Y todo lo que eres. Con tus manos, no pienses en ello. Siéntelo, solo siéntelo. Tú lo estás viendo, lo que está en perfecta armonía con el campo. Estás tú y la bola. Es el hogar de tu auténtico impulso, esa bandera y todo lo que eres.
¿Cómo ven? Está bonito, ¿no? Oye, qué bueno oigan, qué bueno que en viernes, ¿no? Estamos así más tranquila la clase. Llámenme loco, poeta, soñador, pero se imaginan que hay un argumento que nos elija a nosotros, ¿no? O sea, aceptando la metáfora, ¿no? O sea, hay un argumento que está, y todo lo que va diciéndole, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que sentir, ¿no? Donde le dice, ahora piensa más a través de tus manos, ¿no? Que de tu mente, ¿no? O sea, y luego, bueno, ¿cómo ayuda el cine o la técnica cinematográfica cuando hace, pues, estos dos efectos, ¿no? Uno efecto le llaman, disolución, ¿no? O sea, como que la figura de Will Smith se quedara como lejana, ¿no? Como si se perdiera. Y después se ve el campo y cómo el campo se acorta, ¿no? Pero como él, pues, va sintiéndolo todo para, pues, sumar todos esos elementos, ¿no? Y entonces al final uno diría, es el mismo espacio, pero la idea es llegarlo a concebir de otra manera, ¿no? Todos podemos ver del mismo modo, pero ahí, insisto, quien tiene esa capacidad de ver más allá. Entonces, eso es como lo que habría que explorar en la percepción, que ustedes empiecen. Por eso les digo que este diplomado termina siendo súper práctico, porque yo después de clases como esta me entusiasmo mucho y digo, bueno, es cierto, ¿no? ¿Qué capacidad tengo yo para percibir más, ¿no? O sea, ¿cómo puedo literalmente ver más allá? Y entonces me voy poniendo a prueba. O sea, ¿qué capacidad tengo para concentrarme o desconcentrarme o para sumar más cosas? ¿No? ¿Cuál es, qué hay, ¿no? Detrás de todo este ejercicio interesante de percepción, de observación? Y cómo, pues, eventualmente me puedo liberar de todos esos sesgos, de esos condicionamientos que evitan que yo integre otras cuestiones. ¿Por qué en este módulo hablamos de psicología? Porque básicamente muchos de los conceptos que he ido incorporando, como el de sesgo cognitivo, condicionamiento social o el de percepción misma, tienen que ver con la psicología. La psicología, pues, es una disciplina que en el siglo XX cobró inusitada importancia y que nos lleva, bueno, pues a ese tema, ¿no? A ese tema que incluso hoy a través del psicoanálisis nos lleva a tratar de explorar en nuestro interior cuáles son esas capacidades que tenemos dormidas, algunas de ellas innatas, y que nos hacen reaccionar frente a la realidad de un modo concreto, ¿no? Aquí el ejercicio es completamente libre y personalizado, ¿no? O sea, dicen, a ver, yo la verdad es que hay algunas cosas que me dan miedo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un tema con algunos traumas, yo seguramente tengo un sesgo en este sentido, un sesgo cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Por eso digo que ahí es personalizado. Hay quien dice, yo necesito terapia, adelante. Terapias hay muchas. Terapia puede ser con un terapeuta, terapia puede ser musicoterapia, puede ser cineterapia, puede ser aromaterapia, puede ser caminar, puede ser hacer algún deporte. Entonces, fíjese, es un diplomado distinto, ya se los habíamos dicho, ¿no? Porque para argumentar bien, quizá a veces hay que dar 2 pasos atrás, ¿no? Y más que empezar a hacer formulaciones y cómo hago el silogismo, cómo derroto falacias y todo eso, a veces hay que hacerse un paso atrás y decir, bueno, ¿y cómo percibo? ¿No? ¿Cómo percibo? ¿Cómo estoy observando? ¿Qué está en mi cabeza? ¿Cómo me hace leer la realidad? Y cómo después de que doy esa lectura de la realidad, entonces la articulo, la ensamblo para, pues, generar un tipo de respuesta, ¿no? Por eso también les decía que esto mucho tiene que ver incluso con temas de mediación o de medios alternos de solución de conflictos, porque al final el objetivo es resolver los problemas, hacer que la gente se entienda, llegar a acuerdos, generar consensos, ¿no? O sea, así es como yo veo la argumentación jurídica. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Abro los micrófonos. Cuéntenme.
José Alfredo. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Yo creo que yo sumaría un video más sobre condicionamiento social. Se puede mirar en cualquier momento, pero vamos a verlo de una vez. Creo que sí está en español. Vamos a ver. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? A ver, espérenme. Mira, vamos a poner en YouTube. Está en Facebook. Así sí es este. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer?
Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos, o de lo contrario me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías, al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar. Como ven, está divertido, ¿verdad? ¿Lo conocían este ejercicio? No. Conformidad social o condicionamiento social. Entonces, muchas veces hacemos las cosas solo porque imitamos, solo porque seguimos pautas, ¿no? Entonces, pasa mucho en la argumentación jurídica y en el derecho, ¿no? Muchas veces, pues es que así se ha hecho siempre. Bueno, pero si la idea es innovar, la idea es facilitar, la idea es generar lenguaje ciudadano, la idea es generar formatos más accesibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar que la conformidad social o el condicionamiento social nos está haciendo actuar de un modo y no estamos generando quizá una respuesta adecuada, sino una respuesta en automático. Entonces, eso también tiene que ver con la percepción y es un tema de psicología social, de psicología de grupos. Si después alguien de manera autodidacta quiere explorar estos temas, pues ahí están un poquito como los elementos que se sugieren en esta clase. Bueno, pues muy bien. Aquí estaríamos deteniéndonos y terminando esta clase. Les agradezco mucho su atención, su paciencia, sus comentarios, sus interacciones. Les deseo un feliz fin de semana. Declaramos inaugurada el fin de semana, ¿no? Cortamos listón. Vámonos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias. Gracias, Cuídense. buenas tardes. Gracias, buenas tardes, buen fin de Hasta luego. semana. Bye. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao.